Hoy vamos a acercarnos para examinar el contenido del libro del profeta Sofonías, un libro que solo contiene 3 capítulos. Sin embargo, es un libro que es muy fuerte en su contenido, muy fuerte, muy directo en su mensaje. Es contundente y abarca todos los estratos de la vida en Israel. El libro del profeta Sofonías fue escrito durante el reinado del rey Josías, según él mismo lo dice en Sofonías capítulo 1, versículo 1. Esto nos ubica inmediatamente entre los años 604 y 609 antes de nuestra era. Este periodo es el periodo del reinado del rey Josías. Ahora, por su contenido, podemos decir de que el libro del profeta Sofonías fue escrito probablemente entre los años 630 y 625 antes de nuestra era. Esto debido a que habla de que en la época cuando él da el mensaje, todavía es público el culto mixto a Jehová y a Milcom, según lo que nos dice en el mismo capítulo 1 del libro de Sofonías. Esta práctica de rendirle culto a Milcom, esto era una práctica que se había originado desde los tiempos del rey Salomón, cuando el rey Salomón, nos dice Primera de Reyes 11:7, edificó Salomón un lugar alto a Moloc, Milcom, abominación de los hijos de Amón, en el monte que está frente a Jerusalén. Este Milcom entonces era el dios principal de los amonitas, y a lo largo del texto bíblico se repite varias veces la mención a él. Primera de Reyes 11:5, Primera de Reyes 11:33, Segunda de Reyes 23:13 lo mencionan. La profecía de Sofonías, decíamos entonces, se debió producir entre los años 630 y 625 antes de nuestra era, justamente antes de que se produjesen las reformas de Josías, las que hallaron su punto más fuerte, su punto culminante, con el hallazgo del libro de la ley. Y el hallazgo del libro de la ley sabemos con exactitud que se produjo en el año 622 antes de nuestra era. Dado que el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 22 y el versículo 3 dice: en el año 18 del rey Josías, el rey envió a Safán a la casa de Jehová. Fue allí cuando se encontró el libro de la ley. Ahora, cuando dice que fue el año 18 del reinado de Josías, no se está indicando de que si Josías comenzó a ser rey en el 640 y le quitamos 18 años, estamos llegando al año 622 antes de nuestra era. Ahí fue cuando encontraron el libro de la ley en el templo. Sabemos que el mensaje profético de Sofonías debió venir en este periodo porque el contenido del libro habla acerca de la adoración mixta, es decir, lo que se llama sincretismo. Sincretismo es la mezcla de creencias, la mezcla de prácticas en el mundo religioso, sobre todo en el antiguo cercano oriente. Esto era extremadamente común. En este caso estamos hablando de la mezcla de adoración a Jehová, el verdadero Dios, y la adoración a dioses de las otras naciones. El profeta menciona en el capítulo 1, versículo 4, habla de los restos de Baal, a los que se les rendía culto. En el capítulo 1, versículo 5, habla de la adoración en los terrados al ejército del cielo. Y en el mismo versículo 5 es donde menciona la adoración mixta a Jehová y a Milcom. Dada esta práctica de culto pagano generalizada y pública, el profeta debió presentar este mensaje antes de las reformas generales que el rey Josías hiciera, eliminando el culto público a estas deidades paganas. El profeta probablemente estaba asociado también con la realeza de Judea. ¿Por qué podemos creer eso? Porque en su presentación, el capítulo 1, versículo 1,
del libro de Sofonías, él menciona a Ezequías como su tatarabuelo, lo que justifica si es el rey Ezequías quien es evocado, justifica el hecho de que el profeta Sofonías, siendo parte de la realeza, habla muy fuerte en contra de los hijos del rey, los príncipes en la casa del rey, como lo hace en el capítulo 1 y el versículo 8. Esto nos permite percibir entonces el momento y el rol del mensaje del profeta y nos da la base para entender el contenido de este texto, que se produce apenas 20 años antes de que la primera invasión de los babilonios tomara a Jerusalén. El mensaje no se parece al mensaje del profeta Isaías, ni tampoco al mensaje del profeta Amós o el profeta Oseas o al profeta Miqueas. No, el mensaje aquí es un mensaje que está dirigido a gente que va a vivir en primera persona. Ellos van a ser víctimas de la invasión. Este mensaje apunta a eventos que ocurrieron cuando quienes escuchan el mensaje les toca a ellos vivir los hechos. Ellos estarían vivos para experimentar el cumplimiento del anuncio de Jehová contra Judá, por lo que es un mensaje corto, directo y contundente en sus señalamientos y sentencia. Vayamos entonces al contenido del libro del profeta Sofonías y volvamos a escucharlo hoy, cuando Jehová ya está en ese momento haciendo los ajustes político-militares de aquel territorio que van a llevar al cumplimiento del juicio que está anunciado. El libro habla directamente en el capítulo 1, versículo 2, y dice que todas las cosas que están sobre la faz de la tierra van a ser destruidas. Anuncia en el capítulo 1, versículo 2. Esto inmediatamente nos da una base para entender el uso de esta expresión a lo largo del mensaje de los profetas. La destrucción total, el fin, es asociado con el momento en que el juicio que está siendo anunciado se cumpla. Dios va a acercarse para ejecutar juicio por causa de la maldad, siendo que en este caso Judá es lo que queda. Debemos de recordar de que para esta época han pasado casi ya 100 años. Es decir, en el momento en que se encuentra el libro de la ley en el templo y es llevado al rey Josías, es exactamente el año en que se cumple un siglo después de que fueron llevados al exilio los habitantes del reino de Israel, y que queda un remanente que luego se une y vive bajo el reinado de Judá. Eso ya lo examinábamos en nuestro estudio anterior cuando revisábamos el mensaje del libro de Nahum. Ahora, en este caso, siendo que quienes fueron apartados para hacer la luz de las naciones han cambiado la justicia por la maldad, la honestidad por el robo, la adoración exclusiva a Jehová por la adoración a deidades mixtas, ya no hay otra alternativa. De la casa del rey, quien inclina su corazón, es cierto, para buscar a Jehová, pero sus hijos son señalados como participantes de las prácticas malvadas. Eso lo leemos claramente en el texto del capítulo 1, versículo 8 del libro de Sofonías. Ahora también se menciona de que son objeto de la ira divina los aristócratas, los comerciantes. El anuncio del juicio realmente es implacable en este momento. El versículo 4 de Sofonías 1 dice: y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Cuando leemos el contenido de este mensaje nos damos cuenta de que no se anuncia una destrucción de todos los habitantes de la tierra realmente, sino que está hablando de los habitantes de Judá y los alrededores. Estamos hablando de las naciones filisteas que están en los alrededores. Se menciona también Amón, se menciona Moab,
se mencionan los etíopes y se mencionan varias otras naciones de los alrededores, del entorno. Ahora, esto nos lleva a nosotros a poder aprender a leer los mensajes de anuncio del fin de los libros de los profetas, porque nos damos cuenta de que al anunciarse el fin, se está realmente anunciando una sentencia irrevocable para el mundo entero. ¿Por qué una sentencia irrevocable si de lo que se está hablando es de Judá? Debemos de partir de un hecho, y es que cuando Dios escogió a Israel como nación e hizo pacto con ellos para que fuesen un reino de sacerdotes y una nación santa, habiendo llegado ahora el momento en que los juicios de Dios ya no se van a detener ni siquiera sobre Judá, sino que van a traer su destrucción, Judá era el depositario de la ley de Dios, el depositario de la voluntad de Dios, el depositario del conocimiento del verdadero Dios. Ahora, con la destrucción de Judá, se acabó la esperanza de que Judá se convierta en una luz para el mundo. Encontramos de que estos juicios que son traídos en contra de los habitantes de Judá, en contra de la realeza, en contra de los sacerdotes, en contra de los que tenían posiciones de influencia y poder, en contra de los que debían de haber sido fieles en proteger la ley y vivir de acuerdo a la justicia definida en ella para ser una luz de las naciones. Ahora entonces ha colapsado todo este sistema, habiendo dado las espaldas a la justicia y borrando la posibilidad de que las naciones lleguen a conocer a Jehová como el único Dios y su voluntad contenida en la ley como el camino de la justicia. ¿Por qué entonces se anuncia la destrucción? El primer elemento y la primera razón por la que se anuncia aquí destrucción es por el culto mezclado a Jehová con el culto a los dioses de las naciones de los alrededores. Nuevas formas de religión que abandonan el aceptar a Jehová como Dios único. En el mundo antiguo y actual, la adoración a dioses plurales o a varios dioses diferentes ha sido muy común. En el entorno de Israel se consideraba totalmente normal que alguien rindiera sacrificio al Dios principal. En este caso, en Canaán, el Dios principal era llamado El en la lengua de Canaán. Pero al mismo tiempo ellos podían estar pidiendo ayuda a otros dioses que ellos consideraban. Ellos podían ser de que mientras le rendían sacrificio a Él, le estuvieran pidiendo a Baal, el dios de la lluvia, que los bendijera con lluvia. Al mismo tiempo, ellos podían ser que estuvieran invocando a Astarte para que les diera fertilidad, o podían estar pidiendo al dios Resef para que les trajera protección. Los dioses eran realmente activados según la necesidad concreta del individuo para ese momento. No había ninguna contradicción de acuerdo a la percepción del culto a sus dioses. No había ninguna contradicción en que ellos pudieran rendir culto a varios dioses. Más bien era un acto prudente para ellos estar, según ellos, protegidos por varios dioses. El asunto para ellos no era en qué Dios creo, sino a cuál rindo culto hoy. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33, nos cuenta de que los habitantes de las naciones a quienes los asirios trajeron para habitar en la tierra de Israel cuando Israel fue llevado al exilio, estas personas adoraban a Jehová junto a la adoración a sus dioses nacionales. Jehová, al haber creado a Israel y lo colocó en este territorio, cuando Dios decidió establecer una relación personal con Israel, esto parte de una prohibición de aceptar otros dioses. En realidad esto era antinatural. El hecho de que a una nación se le prohibiera aceptar otros dioses no era natural en el antiguo cercano oriente.
Pero Dios comienza con la evocación diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y lo primero que Dios le dice a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La exclusividad, la lealtad a Jehová como Dios es radical y es anómala en este contexto histórico de surgimiento y establecimiento de Israel. Habiendo relegado la práctica religiosa a la razón, los israelitas, en la época en que surge el mensaje a través del profeta Sofonías, les parece que está bien que rindan culto a Jehová, pero que también le rindan culto a otros dioses, a quienes las otras naciones también les rinden culto y les piden bendición para que les dé prosperidad. No se dan cuenta los israelitas que la razón de su miseria, la razón de la sequía, la razón de las complicaciones en las que viven, es por lo que Dios había anunciado en Levítico 26, de que si no obedecían atentamente a su ley, iban a terminar siendo castigados por causa de su infidelidad. Pero a ellos les parece, racionalmente hablando, de que lo más lógico es ahora actuar de manera tal que puedan integrar a otros dioses menores que Jehová, pero que pudieran ellos mezclarlos con la adoración a Jehová para poder vivir una vida próspera. Ellos ni siquiera se consideraban paganos. Ellos en realidad, ellos no consideraban que eran apóstatas, sino que se consideraban viviendo una religión que se adaptaba a la época y al lugar donde se vivía. Igual que en aquel tiempo, hoy hallamos un mundo que pretende rendir culto a Jehová como el Dios supremo, pero también le rinde culto a Jesús como el Salvador de la humanidad. Rinden culto al Espíritu de Dios como otro Dios aquí que tiene poder para hacer lo que quiere y al mismo tiempo para traer paz interior, para traer consolación, para traer transformación interior. Entonces, en nuestros días, como en los días del profeta Josías, existe la adoración mezclada. A esto se le llama el sincretismo, la adoración al verdadero Dios, al único Dios, Jehová, junto a la adoración a otros dioses creados en el contexto de nuestros días. El mensaje dado a través del profeta Sofonías condena a quienes, además de ser leales a Jehová, manifiestan disposición de rendir culto a cualquier otro Dios. Este asunto realmente es central en la relación de Dios con la humanidad. Cuando Jehová decide hacer el pacto con los israelitas, el centro del pacto fue anunciado desde antes de sacarlos de Egipto, cuando Jehová declaró: y os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. De acuerdo a lo que dice en Éxodo capítulo 6 y versículo 7. Esta fórmula se repite en Levítico capítulo 26, versículo 12, Deuteronomio capítulo 29 y versículo 13, Jeremías 7:23, Jeremías 24:7, Jeremías 30:22, Jeremías 31:33, Jeremías 32:36, Ezequiel 11:20, Ezequiel 36:28, Ezequiel 37:27, Zacarías 8:8. En todos estos textos hallamos esta misma fórmula. Dios les dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esta no es una frase devocional, tampoco es un lema. Esta es una fórmula legal del pacto entre Dios y su pueblo. Esta fórmula es citada por los profetas que vivieron el exilio y el retorno del exilio. Es decir, es una afirmación en medio de la situación de crisis de cuál es la relación que Dios ofrece tener con su pueblo. Esta declaración tenía por objeto eliminar la mezcla del culto a Jehová con el culto a otros dioses. Debido a que la ley de Jehová enseñaba al mundo el camino de la justicia como Dios lo ha concebido, según Deuteronomio 6:25, en forma innegociable el texto sentencia:
y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. El anuncio del día de la destrucción de todas las cosas que están sobre la faz de la tierra se debe a que la base de la preservación de la humanidad había dejado de cumplir su función. Ahora Israel y Judá habían abandonado la condición número 1 del pacto, Jehová como el Dios único. Los sacerdotes mismos se habían vuelto ministros idólatras, de acuerdo a Sofonías capítulo 1, versículo 4. Ahora, ¿qué otra razón hubo para que Dios anunciara una destrucción masiva? Como producto del abandono de Jehová como el único Dios, los habitantes de Judá han abandonado la práctica de la ley y por consiguiente, en lugar de la justicia, lo que reina es la maldad en la vida y las interacciones cotidianas. Por eso, Dios habla diciendo: asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son los que traían dinero. Hay una condena aquí en el capítulo 1 del libro de Sofonías dirigida a quienes, trabajando para otros, quienes tienen como meta acrecentar su poder, acrecentar su riqueza o acrecentar su lujuria, los que trabajan para ellos hacen todo tipo de injusticias para alcanzar las metas que les imponen sus jefes, sin importar si con sus actos están desobedeciendo a Dios y haciendo maldad. Los comerciantes son señalados para ser destruidos. Mactes era un barrio de Jerusalén que se beneficiaba del comercio, dado que estaba ubicado exactamente al lado de la zona oriental, de la zona del comercio. Los comerciantes eran parte de la élite dominante, de los grupos de la élite ahí. Junto a la realeza, los aristócratas y los sacerdotes, los comerciantes eran parte del poder en Jerusalén. Y se anuncia entonces a los habitantes de Mactes de que ellos van a sufrir las consecuencias del juicio que Dios decide traer. Ahora también surge otro grupo. Hay un grupo más mencionado en el capítulo 1 y el versículo 12. Y son aquellos que han leído lo que Dios ha anunciado, pero les parece que al fin y al cabo Dios no va a hacer nada. Que esos anuncios pues son parte de la rutina folclórica del mundo religioso de su entorno. Por eso, estos ya no son conmovidos por las advertencias divinas enviadas a través de los profetas. No es que no las conocen. Saben que los mensajes de los profetas primero, Jonás, Isaías, Miqueas, Amós, Oseas, saben de esos mensajes. Pero como el tiempo pasa sin que la destrucción llegue, ellos se convierten en los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien ni hará mal, de acuerdo al capítulo 1, versículo 12. Ahora el mensaje añade un elemento de cercanía y va dirigido a estos que creen que no, el tiempo ha pasado, no ha pasado nada. Y entonces dice que edificarán casas a ellos directamente. El mensaje va para ellos y se les dice: edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Solo 20 años después de dado el mensaje, comenzará el juicio sobre los habitantes de Judá, cuando en el año 605, antes de nuestra era, se produce la primera de las 3 invasiones babilónicas que harán realidad el tenebroso mensaje que está siendo enviado a través del profeta
Sofonías, y que por tanto aquellos que creen de que Jehová realmente no va a cumplir los anuncios que ha hecho, lo van a ver con sus ojos, van a experimentar en carne propia la ejecución del juicio de Dios sobre ellos y sobre sus propios hijos. El mensaje de Jehová a través del profeta Sofonías es un anuncio de lo inevitable. Para el pueblo que ha torcido sus caminos no hay ninguna otra alternativa ya. Es el anuncio firme que viene sobre la nación. Cercano está el día de Jehová. No es un día el Señor va a traer, no. Es cercano está el día de Jehová. En los días posteriores, imaginémonos lo que ocurre. Estamos hablando de que el profeta Sofonías habla entre el 6:30 y 6:25. El rey Josías, que está en el trono, es rey hasta el 609. Entonces estamos hablando de que el rey Josías vive hasta el 609. Y solamente 4 años después, en el 605, se produce la invasión babilónica que se comienza a llevar cautivos a Babilonia. Entonces, estamos hablando de que este anuncio cercano está el día de Jehová, en realidad es el día del juicio que no se va a detener más. La descripción debería de aterrorizar a quienes piensan que no importa cuánto tiempo pasa, a quienes piensan que de todos modos la vida sigue sin cambios, porque ahora se describe muy vívidamente el texto en Sofonías 1, 14, 17 y 18 dice: es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Por tanto, el anuncio de la llegada del día de Jehová es el anuncio del cumplimiento cierto del juicio que Jehová decide ejecutar contra los malvados ya. Sin importar si los malvados se hallan entre los que deberían ser su pueblo o si se hallan entre las otras naciones, antes del exilio babilónico y después de este, se anuncia la llegada del día de Jehová como un evento absolutamente cierto. Siendo que Jehová es el único que puede anunciarlo por venir, anuncia a través del profeta Sofonías que ni siquiera las reformas que el rey Josías está ejecutando y que va a llevar a su pleno cumplimiento, eliminando el culto abierto a los dioses falsos y la mezcla del culto a Jehová con el culto a estos dioses, ni siquiera esa reforma va a detener el juicio. Porque Dios, que conoce el corazón, puede ver de que aunque la intención de Josías es correcta, eso no implica de que logra que el corazón del pueblo se convierta, que el corazón de sus hijos se convierta, que el corazón de los nobles, el corazón de los comerciantes se convierta. No, ellos siguen haciendo rapiña, robando al débil, aprovechándose del necesitado. El mensaje de Jehová a través del profeta Sofonías, las reformas, la erradicación del del culto público a los dioses falsos y a varios dioses al mismo tiempo, no cambió el corazón comprometido con la maldad. No cambió el corazón endurecido ante las implicaciones que la ley de justicia trae. Vez tras vez el día grande de Jehová vendrá sobre el mundo y sus habitantes. Vez tras vez el dinero, la comodidad, la fama o el poder no podrán librar del juicio cuando Jehová se levante para dar el pago. Ayer y hoy sigue siendo amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Por ello el mensaje inicia su cierre diciendo: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes.
sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley, dice Sofonías 3, 1 al 4. Sin embargo, el texto sigue en el versículo 5 diciendo: Dios en medio de ella es justo, no hará iniquidad. Todas las acciones de justicia de Dios al castigar naciones que pervirtieron sus caminos procuraban que esos juicios de Dios le enseñaran a Judá quién es Dios. El texto nos lo explica así en Sofonías 3:7 cuando dice: dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, pero ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. A pesar de que el juicio será ejecutado, todavía hay quienes son llamados a buscar misericordia en el juicio. Sofonías 2, 1 y 2 dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Cuando Dios anuncia un juicio es porque hay un decreto con fecha establecida. Dice: antes que tenga efecto el decreto, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y el versículo 3: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿De quiénes habla cuando dice los humildes de la tierra? Dice: los que pusisteis por obra su juicio. Esos son los humildes de la tierra que son llamados a buscar a Jehová, quienes pusieron por obra su juicio. Y sigue diciendo: buscad justicia. No es andar a la iglesia, arrodillate y participar del culto que mezcla el culto al verdadero Dios con el culto a Jesús, el culto al Espíritu Santo. No, dice: buscad justicia. Aprende a oír lo que Dios está diciendo a través de su ley claramente. Ahí está escrita entre Génesis y Deuteronomio. Buscad mansedumbre. No te enaltezcas creyendo de que tus caminos son los correctos. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. No hay forma de escapar por medios propios en el día del juicio cuando Jehová pague por la maldad. Porque aún las naciones de los alrededores son castigadas. El único escape se encuentra en poder ser hallado justo delante de Dios. Porque en medio de la destrucción Jehová anuncia que dejará un remanente en Judá. Sofonías 2:7 dice: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Hablando de los territorios asolados de Moab y Amón, dice: el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará, dice Sofonías 2:9. Mientras los juicios de Jehová eliminan la maldad entre las naciones, Jehová anuncia: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante, de acuerdo a los versículos 12 y 13 del capítulo número 3. En aquel tiempo, dice Jehová, yo os traeré. El libro cierra invocando el día cuando Jehová elija reinar como soberano sobre todas las naciones desde Jerusalén. La expresión que se usa en el capítulo 3, versículos 19 y 20, en aquel tiempo, no está hablando de los días inmediatos después del exilio babilónico. Está hablando del tiempo cuando Él soberanamente elija reinar desde Jerusalén. En realidad, aquí el texto nos dice de que va a llegar el día cuando Él va a poner por renombre y para alabanza a Israel entre todos los pueblos, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos,
dice Sofonías 3:20. Hermanos, el mensaje de Sofonías no nos permite permanecer a nosotros tranquilos. Nos ha llevado desde el estruendo del día de Jehová, donde todo orgullo humano es derribado, donde todo elemento de confianza humana es destruida, hasta el silencio lleno de amor de Dios que se gozará sobre ti con cánticos, dice Sofonías 3:17. Sofonías nos ha recordado que el juicio de Dios es real. Alcanza a las naciones, a los sistemas injustos y al corazón humano. Sofonías también nos ha recordado que la religión sin fidelidad no salva. Jurar por Jehová y jurar por otros dioses sigue siendo hoy una traición, aunque te enseñen de que está correcto de que le declare fidelidad a Jesús como Dios o al Espíritu Santo como Dios. Jurar por Jehová y al mismo tiempo pretender fidelidad a otros dioses te coloca en el territorio en el que estás traicionando al verdadero Dios. La complacencia espiritual es peligrosa. Si llegamos al punto de creer de que el juicio no lo va a ejecutar Dios ahora, esa es la mentira que conduce a que el corazón se mantenga confiado haciendo la maldad. El profeta no termina con destrucción, termina con esperanza. En medio del juicio Dios preserva un remanente, no a los fuertes, no a los autosuficientes, no a los poderosos, sino a los humildes y pobres de espíritu, aquellos que buscan a Jehová para poder ejecutar sus juicios. A ese remanente Dios no solo lo perdona, sino que lo restaura, lo honra y lo reúne. El mensaje final de Sofonías es que el mismo Dios que juzga al malvado salva a sus fieles. Hoy, en este tiempo, todavía estamos llamados a responder, a abandonar toda lealtad doble al verdadero Dios y a cualquier otro Dios, a buscar a Jehová con humildad y a vivir como un pueblo que espera el día en que Dios reinará absoluto en medio de nosotros. Y cuando aquel tiempo llegue plenamente, no habrá más vergüenza, no habrá más dispersión para el pueblo de Dios, no habrá ningún silencio divino. El rey estará en medio de su pueblo y el último sonido no será de juicio, sino el cántico de Dios sobre los redimidos. Jehová tu Dios, que esté en medio de ti, anuncia, se gozará sobre ti con alegría. Que tú y yo podamos ser parte de esos fieles. Dios te bendiga.